Imagine por un momento que está sentada en una silla de plástico azul, en la sala de espera de un especialista. Lleva meses con dolor en la rodilla derecha. Cada escalera es un pequeño suplicio, y cuando por fin el doctor la llama, pone sobre el escritorio de madera oscura una imagen de resonancia magnética y señala con su bolígrafo un área gris en la pantalla iluminada. La operamos, dice. Es una intervención sencilla. Usted va a quedar mucho mejor en pocas semanas. Eso fue lo que le dijeron a Gladys, una señora de 74 años de Medellín, Colombia. Y lo que Gladys no sabía en ese momento, lo que nadie le había explicado en ninguna de sus consultas anteriores, es que existe evidencia médica sólida que cuestiona si esa cirugía realmente le iba a dar algo que no pudiera conseguir de otra manera. Hoy vengo a hablarle de 5 intervenciones quirúrgicas que, después de los 70 años, casi nunca ofrecen los resultados que prometen. No son cirugías raras ni poco frecuentes. Son procedimientos que se recomiendan rutinariamente, a veces de manera casi automática, sin que nadie tenga tiempo suficiente de explicar todo lo que hay detrás. Y el problema no es que los médicos quieran hacerle daño. El problema es otro, un problema del que le voy a hablar con calma, con datos reales y con respeto. Quédese conmigo, porque lo que viene podría cambiar una decisión muy importante para usted o para alguien que quiere. Me llamo Patricia Lorena Gutiérrez. Trabajé 38 años como médica internista en Bogotá, Colombia. En ese tiempo vi a miles de pacientes mayores de 60 años pasar por mi consulta. Vi cirugías que salvaron vidas y abrieron puertas. Y vi también procedimientos que con el paso de los meses no aportaron lo que el quirófano prometía. Hoy, desde mi retiro, tengo algo que dentro de la consulta rara vez hay tiempo de tener: la libertad de hablar sin prisa y sin apuro. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Todo lo que voy a compartir aquí está basado en investigaciones científicas publicadas en revistas médicas de reconocido prestigio internacional. No es opinión personal ni rechazo a la medicina convencional, y tampoco reemplaza la valoración de su médico de confianza, que conoce su historia clínica completa. Lo que quiero es que usted llegue a su próxima consulta con mejores preguntas y con una voz que tenga más peso al otro lado del escritorio. Después de los 70 años, el cuerpo tiene una relación distinta con la cirugía. Los riñones filtran los medicamentos de la anestesia más despacio. Los pulmones tardan más en recuperarse. Los tejidos sanan en plazos distintos. Y hay algo que muy pocos pacientes conocen. La anestesia general en personas mayores puede afectar temporalmente la memoria y la concentración durante semanas, un fenómeno que los médicos llaman disfunción cognitiva posquirúrgica. Eso no significa que operar siempre sea malo. Hay cirugías urgentes y absolutamente necesarias a cualquier edad, pero hay otras, muy habituales, donde los riesgos de pasar por el quirófano pueden superar el beneficio real que ofrece la intervención. Y de 5 de esas cirugías vamos a hablar hoy. Empezamos por una que casi siempre se presenta como una cirugía menor, casi rutinaria, pero que merece mucha más reflexión de la que generalmente recibe. Número 5. La cirugía para corregir una hernia inguinal cuando no causa síntomas. Una hernia inguinal ocurre cuando una porción del intestino se desplaza a través de una debilidad en la pared muscular del abdomen, en la zona de la ingle. En hombres mayores es bastante frecuente. A veces el médico la detecta durante una revisión de rutina, la palpa con los dedos y recomienda operarla antes de que pueda complicar. Durante muchos años esa fue la respuesta estándar. Operar todas las hernias, incluso las que no dolían, para prevenir una posible estrangulación. La estrangulación ocurre cuando el intestino queda atrapado sin circulación sanguínea y sí representa una emergencia real. Pero hay investigaciones con miles de pacientes que cambiaron esta visión. En hombres mayores con hernias pequeñas que no generan dolor ni molestia en la vida cotidiana, la observación vigilante resulta tan segura como operar de inmediato.
La tasa de complicaciones graves en quienes esperaron fue similar a la de quienes pasaron por el quirófano, y los primeros evitaron todos los riesgos de la anestesia y de la intervención misma. Don Héctor tenía 72 años y vivía en Querétaro, México. Su médico de cabecera detectó una hernia pequeña en la ingle izquierda durante un chequeo de control. No le dolía, no le limitaba en ninguna actividad, pero el cirujano consultado dijo que era mejor repararla cuanto antes de que complicara. La familia de don Héctor buscó una segunda opinión. El segundo especialista, con más de 20 años atendiendo pacientes mayores, le explicó que en su situación concreta, hernia pequeña, reductible y sin síntomas, el seguimiento vigilante con controles periódicos era una alternativa completamente válida desde el punto de vista médico. Don Héctor decidió esperar y hacer sus revisiones con regularidad. 3 años después, sigue sin molestias y sin haber necesitado ningún quirófano. Entiéndame bien, hay hernias que sí requieren cirugía urgente. Si una hernia se pone dura de repente, si duele de manera intensa, si no se puede reducir empujando suavemente con la mano, o si aparece fiebre, eso sí es una urgencia médica. Vaya al médico sin esperar. Pero si la hernia no causa molestia, hagas esta pregunta en la próxima consulta. ¿Es absolutamente necesario operar ahora o podemos vigilarla y actuar solamente si algo cambia? Esa pregunta puede ahorrarle una cicatriz y una recuperación que quizás no necesitaba. Y la cirugía que sigue en esta lista afecta a millones de hombres en toda América Latina. Tiene que ver con algo que da mucho miedo escuchar en una consulta. Pero la realidad detrás de ese miedo es mucho más matizada de lo que parece. Número 4. La prostatectomía radical en el cáncer de próstata de bajo riesgo. La palabra cáncer cambia el aire de cualquier consulta. El paciente se sienta de manera distinta. La familia que espera afuera aguanta el aliento. Y cuando el médico dice que hay que operar, la mayoría acepta sin dudar. Porque ¿quién va a discutir cuando hay un tumor en el cuerpo? Pero el cáncer de próstata no es una sola cosa. Existen formas agresivas que sí requieren tratamiento urgente y decidido. Y existe también lo que se llama cáncer de próstata de bajo riesgo o de crecimiento lento, un tumor que en muchos hombres mayores de 70 años puede avanzar tan despacio que nunca llegaría a causar síntomas serios durante el resto de su vida. Las guías de la Asociación Americana de Urología y de varias instituciones oncológicas internacionales reconocen hoy que la vigilancia activa, monitorear el tumor de cerca con análisis de PSA regulares y biopsias periódicas sin operar todavía, es una alternativa médicamente válida para muchos hombres con diagnóstico de bajo grado. La prostatectomía radical, la extirpación quirúrgica completa de la glándula prostática, conlleva riesgos reales a cualquier edad. Incontinencia urinaria, disfunción eréctil y todos los riesgos propios de una cirugía mayor en un hombre de más de 70 años. Complicaciones cardiovasculares durante la operación, trombosis venosa en la recuperación e impacto de la anestesia general sobre la función cognitiva en los meses siguientes. Don Roberto Álvarez tenía 75 años y vivía en Ciudad de Guatemala. Le diagnosticaron un adenocarcinoma de próstata con puntuación Gleason 6 en la escala de agresividad, el nivel más bajo. Su urólogo habló de cirugía. El hijo de don Roberto, que trabaja en el área de enfermería, pidió que antes de decidir consultaran con un oncólogo especializado en pacientes mayores. Ese oncólogo fue claro. A los 75 años, con ese grado de tumor, las guías clínicas actuales consideraban la vigilancia activa una opción completamente razonable. La probabilidad de que ese cáncer específico causara daño real antes de que otra condición de salud se convirtiera en el problema principal era baja. Don Roberto eligió vigilar. Cada 6 meses hace análisis de PSA y revisión de imagen. 3 años después sigue sin síntomas, sin incontinencia y sin haber pasado por el quirófano.
Si le diagnostican cáncer de próstata a usted o a alguien en su familia, pregunte siempre el nivel y grado de riesgo. Pregunte si la vigilancia activa es una alternativa válida en ese caso particular. Y si la persona tiene más de 70 años, busque la opinión de un oncólogo geriátrico. Esa consulta adicional puede valer mucho. Ahora viene la cirugía número 3. Y aquí le digo algo con confianza. Es muy probable que conozca a alguien que se la hizo o que la está considerando en este momento. Y lo que los estudios científicos dicen sobre ella sorprende a mucha gente la primera vez que lo escucha. Número 3. La artroscopia de rodilla para tratar la artrosis. El dolor de rodilla es casi universal después de los 65 años. Ese crujido al bajar las escaleras del edificio. Esa rigidez de las articulaciones que tarda media hora en ceder cada mañana. Ese malestar que aparece después de caminar 20 minutos por el parque del barrio. Cuando el médico ve las imágenes de resonancia magnética con el cartílago desgastado y el espacio articular reducido, muchas veces propone una artroscopia. Le llaman una intervención mínimamente invasiva. Solo 3 pequeñas incisiones en la piel de la rodilla, 1 día o 2 de hospitalización, y en pocas semanas le dicen, usted va a estar mucho mejor. Suena razonable. Pero lo que la ciencia dice sobre esto es diferente. En el año 2002, el New England Journal of Medicine publicó un estudio que cambió la perspectiva de muchos especialistas en ortopedia. Un equipo médico en Houston, Texas, dividió a pacientes con artrosis de rodilla en 2 grupos. Un grupo recibió artroscopia real con los instrumentos dentro de la articulación. El otro grupo recibió solo 3 pequeñas incisiones en la piel sin que ningún instrumento entrara dentro de la rodilla. Una cirugía simulada. Y los 2 grupos mejoraron exactamente igual. El mismo nivel de reducción del dolor. La misma mejora en la función de la articulación. Estudios posteriores en Finlandia, en Canadá y en el Reino Unido llegaron a conclusiones similares. En pacientes con artrosis de rodilla, la artroscopia no parece ofrecer más beneficio que un programa serio de fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps y control del peso corporal. La señora Esperanza Fuentes tenía 68 años y vivía en Lima, Perú. Llevaba 2 años con dolor en la rodilla derecha que le impedía subir escaleras sin agarrarse del pasamanos. Su traumatólogo le propuso artroscopia, pero su hija, al investigar, encontró información sobre esos estudios y le pidió que consultara con otro especialista antes de decidir. El segundo médico le ofreció una alternativa, un programa supervisado de fisioterapia durante 12 semanas, más un plan de control de peso. Esperanza aceptó. En esas semanas bajó 5 kilogramos, fortaleció los músculos que rodean la rodilla y aprendió técnicas para subir y bajar escaleras que reducen la carga sobre la articulación. El dolor bajó considerablemente. Ya no necesitó la operación. Hay rodillas que sí requieren cirugía. Si hay una rotura aguda de menisco que genera bloqueos mecánicos dentro de la articulación, si hay un fragmento suelto de cartílago que impide el movimiento, la artroscopia puede ser la respuesta adecuada. Pero si el diagnóstico es simplemente artrosis, desgaste del cartílago por el uso de los años, pregunte si un programa de rehabilitación serio podría dar resultados similares sin pasar por el quirófano. Y en este momento quiero hacer una pequeña pausa. Si le está siendo útil este vídeo, le agradecería que dejara un me gusta y que se suscribiera al canal si todavía no lo ha hecho. No le cuesta nada y de esa manera no se pierde la información que sigo compartiendo cada semana. Y ya que estamos hablando de decisiones médicas que cambian la calidad de vida después de los 70, quiero contarle algo. Todo lo que hemos visto hoy son piezas sueltas, importantes, pero piezas al fin. Durante mis años de consulta, muchos pacientes me pedían tener toda esta información reunida en un solo lugar. ¿Qué preguntas hacerle al médico antes de cualquier cirugía? ¿Qué señales de alarma no se deben ignorar? ¿Y qué hábitos protegen el corazón?
las articulaciones y la memoria en esta etapa de la vida. Por eso preparé una guía especialmente pensada para personas mayores de 60 años. La tiene disponible en el enlace de la descripción y en el comentario que dejé fijado justo arriba. Échele un vistazo cuando pueda. Pero quédese aquí, porque ahora viene la cirugía número 2 de esta lista. Y esta puede que sea la que más le sorprenda, porque tiene que ver con algo que casi todo el mundo da por sentado que siempre hay que operar en cuanto aparece. Número 2. El stent coronario para la angina de pecho estable. Cuando alguien sufre un infarto agudo de miocardio, cuando una arteria coronaria está completamente bloqueada y el músculo cardíaco está muriendo por falta de riego sanguíneo, un stent puede salvar la vida en cuestión de minutos. Eso es una emergencia real. Eso no está en discusión. Pero existe otro escenario mucho más frecuente en personas mayores que se llama angina de pecho estable. Un dolor o una presión en el pecho que aparece con el esfuerzo físico, caminando rápido, subiendo escaleras, y que se calma con el reposo o con un medicamento sublingual. No es un infarto, es una señal de que una arteria coronaria tiene un estrechamiento parcial, pero no está completamente cerrada. Durante décadas, la práctica habitual fue colocar un stent metálico en esa arteria estrecha. Parecía la solución lógica. Si el vaso está angosto, ensánchalo. En el año 2020 se publicaron los resultados del estudio conocido como Ischemia, uno de los ensayos clínicos más amplios que se han realizado sobre el tratamiento de la cardiopatía isquémica estable, con más de 5.000 pacientes de 37 países. La conclusión principal fue que en pacientes con angina de pecho estable y función cardíaca conservada, el tratamiento médico con medicamentos adecuados resultó tan efectivo como colocar un stent, con menos complicaciones en el periodo inmediatamente posterior a la intervención. Don Álvaro Mendoza tenía 71 años y vivía en Santiago de Chile. Su cardiólogo le detectó un estrechamiento significativo en una arteria coronaria durante una prueba de esfuerzo y propuso colocar un stent de manera casi inmediata. Don Álvaro, que era un hombre reflexivo, pidió tiempo para pensarlo. Buscó una segunda opinión en un hospital universitario. El segundo cardiólogo le explicó el estudio Ischemia y le propuso iniciar con medicación ajustada, cambios en la alimentación y ejercicio supervisado por un fisioterapeuta especializado en rehabilitación cardíaca. Un año después, don Álvaro caminaba 40 minutos diarios por la costanera sin molestias en el pecho. No había necesitado el stent. Si su médico le propone un stent para una angina estable sin historia reciente de infarto, tiene todo el derecho de preguntar si el tratamiento médico optimizado podría ser una alternativa válida para comenzar. No siempre lo será. Hay casos que sí requieren intervención, pero la pregunta merece tiempo y una respuesta honesta. Y llegamos a la número 1 de esta lista, la que más se recomienda, la que más esperanzas genera, y la que, según estudios publicados durante más de 15 años, menos cumple sus promesas en personas mayores de 70 cuando el dolor es el único síntoma. Número 1. La cirugía de columna lumbar. El dolor de espalda baja afecta a casi todo el mundo en algún momento después de los 65 años. Esa lumbalgia que aparece al levantarse de la cama y no cede hasta media mañana. Esa ciática que baja como una corriente eléctrica desde la cadera hasta el pie. Esa sensación de que las vértebras están apretando algo que no debería estar apretado. Cuando una resonancia magnética muestra una hernia discal, un canal lumbar estrecho o unas vértebras que se han desplazado por el desgaste, el cirujano a veces dice que hay que intervenir. Fusión vertebral menciona, o laminectomía. Palabras técnicas que suenan a solución definitiva y duradera. Pero los datos cuentan otra historia. Los estudios sobre resultados en pacientes con enfermedades de la columna lumbar, conocidos por sus siglas en inglés como los ensayos SPORT, se publicaron en el Journal of the American Medical Association entre 2006 y 2008.
Incluyeron a miles de pacientes con hernias discales y con estenosis del canal lumbar confirmadas en imagen, seguidos durante varios años. Y lo que encontraron fue que los pacientes operados y los que siguieron tratamiento conservador con fisioterapia especializada, medicación adecuada y ejercicios de estabilización de la musculatura lumbar profunda tuvieron resultados muy similares al cabo de 2 y 4 años de seguimiento. Y en personas mayores de 70 años, el riesgo quirúrgico pesa más que en los de 40. La anestesia general puede afectar la función cognitiva durante semanas o meses. La recuperación posquirúrgica se alarga considerablemente. Los músculos que llevan años debilitados no responden igual. Y complicaciones como infecciones en la herida, trombosis venosa profunda o problemas respiratorios tras la anestesia pueden cambiar completamente la trayectoria de recuperación de una persona mayor. La señora Inés Cardona tenía 73 años y vivía en Asunción, Paraguay. Llevaba 6 meses con una ciática que no cedía con ninguno de los tratamientos que había probado. Su médico le miró a los ojos y le dijo que la cirugía era la única salida real. Inés dudó. Su nieto la ayudó a buscar alternativas. Encontraron un centro de rehabilitación con experiencia en pacientes mayores. Iniciaron un programa intensivo con 3 sesiones semanales de fisioterapia y ejercicios específicos para la musculatura lumbar profunda. A los 2 meses el dolor había bajado considerablemente. A los 4 meses Inés dormía bien por las noches y volvía a caminar 30 minutos cada tarde por el parque de su barrio. No necesitó la cirugía. Hay situaciones donde la cirugía de columna sí es urgente. Si hay compresión severa de la médula espinal, si hay pérdida de control de la vejiga o del intestino, si aparece debilidad muscular progresiva en la pierna que avanza de un día a otro, esos son signos de alarma que requieren atención médica inmediata y no deben esperar. Pero cuando el dolor lumbar o la ciática son el síntoma principal, siempre vale la pena intentar primero el tratamiento conservador con seriedad y constancia durante al menos 3 meses bien llevados, antes de plantearse una intervención quirúrgica. Repasemos. Hemos hablado hoy de 5 cirugías que, después de los 70 años, merecen una reflexión más profunda antes de decidir. La hernia inguinal asintomática, donde en muchos casos la vigilancia activa es tan segura como operar y evita los riesgos del quirófano. El cáncer de próstata de bajo riesgo, donde la vigilancia activa puede ser una alternativa válida según las guías clínicas actuales. La artroscopia de rodilla por artrosis, donde la fisioterapia puede ofrecer resultados similares sin cirugía, como mostraron múltiples estudios de referencia. El stent coronario en la angina estable, donde el tratamiento médico optimizado ha demostrado ser igual de efectivo en muchos pacientes. Y la cirugía de columna lumbar, donde el tratamiento conservador serio y consistente merece siempre una oportunidad real antes del quirófano. En todos estos casos la clave es la misma: pedir información detallada, hacer preguntas concretas y buscar una segunda opinión cuando algo no termina de convencerle del todo. Y todo esto junto, los protocolos de preguntas que debería hacerle a su médico antes de cualquier cirugía, las señales de alarma que sí requieren atención urgente, y los hábitos que protegen el corazón, las articulaciones y la memoria en esta etapa de la vida, lo tiene reunido en la guía que preparé para personas mayores de 60 años. La tiene en el enlace de la descripción y en el comentario que dejé fijado arriba. La tiene ahí, cuando quiera revisarla con calma. Y si conoce a alguien que esté en este momento frente a una decisión quirúrgica, compartir este vídeo con esa persona puede ser un gesto que valga mucho. Un vídeo compartido puede ser la diferencia entre entrar a un quirófano por algo que tenía otra solución y vivir esta etapa de la vida con más tranquilidad. Me gustaría saber su experiencia. ¿A usted o a alguien en su familia le han propuesto alguna de estas 5 cirugías? ¿Qué decidieron y cómo les fue? Cuénteme en los comentarios de qué ciudad es
qué edad tiene y qué vivió. Esas conversaciones son las más valiosas de este canal, y con mucha frecuencia la experiencia que alguien comparte en los comentarios le da fuerzas a otra persona que está pasando por lo mismo. Antes de cerrar, quiero recordarle algo muy importante. Todo lo que compartí hoy es información educativa basada en investigaciones científicas publicadas. No es consejo médico personal. No reemplaza la consulta con su médico de confianza, que conoce su historial clínico completo, sus medicamentos actuales y su situación particular. Si tiene dudas sobre una cirugía que le han propuesto, hable con su médico con calma. Pida tiempo, pida explicaciones. Y si lo necesita, busque una segunda opinión de otro especialista. Eso no es desconfiar de la medicina, es tomar las riendas de su propia salud con inteligencia y con la dignidad que merece. Cuídese mucho, cuide a los suyos. La próxima vez le voy a contar algo que sorprende a casi todo el mundo. Hay 5 medicamentos muy comunes que los médicos siguen recetando en personas de más de 70 años, aunque las guías médicas actuales ya advierten que en esta edad pueden causar más problemas de los que resuelven. No se lo pierda.